Olga, es todo tuyo, Olga, gracias. Hoy, en pandemia, en aislamiento, la propuesta. Vamos a tratar de provocar, como contaba Cintia y Héctor, un intercambio en donde en la cancha tenemos a los dos discursos, al discurso del derecho y al discurso del psicoanálisis. Nuestra intención es provocar y después intercambiar. Lacan, Foucault y Legendre fueron contemporáneos. Los tres conocieron la obra freudiana. Actualmente nadie pone en duda la decadencia de la función paterna y sus efectos en las subjetividades y en las masas. Yo, si a ustedes no les molesta, les invito a ver, a compartir algunos cuadritos. Bien. Vamos a comenzar con Freud. ¿Qué dice Freud en Por qué de la guerra? Le contesta Einstein en 1932. Estoy autorizado a sustituir la palabra poder por violencia. ¿Más dura y estridente? Pregunta. Derecho y violencia son opuestos. Hoy, para nosotros, es fácil mostrar que uno se desarrolló desde la otra. El derecho de la comunidad se convierte en la expresión de las desigualdades, de las desiguales, relaciones de poder que imperan en su seno. Las leyes son hechas por los dominadores y para ellos, y son escasos los derechos concedidos a los sometidos. Las pulsiones del ser humano son solo de dos clases: aquellas que quieren conservar y reunir, las llamadas eróticas, exactamente en el sentido de Eros, en el banquete de Platón, o sexuales, con una consciente ampliación del concepto popular de sexualidad, y otras que quieren destruir y matar. Para retomar, la presentación que voy a hacer, vamos a tomar en Freud, en relación a Eros y a la pulsión de vida y de muerte, el tema del poder en relación a Foucault, y lo vamos a relacionar con la pulsión de muerte, y el derecho como regulador. El psicoanálisis como el derecho son dos campos de la subjetividad. De ahí es que podemos plantear, como bien lo planteaba Héctor a través de los textos de Legendre, justamente lugares de puntos de común y de intersección. Voy a hacer una breve puntuación de los conceptos que recién Héctor mencionaba, ¿sí? En relación al poder y la relación con la genealogía, el derecho, la filiación. Legendre sostiene como terceridad la divinidad, ¿no? Sostiene la cuestión religiosa. Habla de los procesos de subjetivación. No nos olvidemos que Legendre, como vamos a ver, era conocedor de Lacan y de su obra, y también de la obra freudiana. De hecho, Lacan edita el libro El amor al censor como editor, y lo presenta en el seminario, en un seminario, creo que lo puse aquí. El Instituto de Filosofía del Derecho. Sí, en el seminario 21, en la clase del 23 de abril de 1974. Ahí lo recomienda. Bien. Habla de los procesos de subjetivación, del tema de que hay un referente absoluto que garantiza el límite y la imposibilidad de los hombres, como decía recién Héctor, para ser autores de sí mismos y crear cada uno su propia ley. Dicha imposibilidad es lo real del poder. Entendamos real por lo que Legendre entiende el real, ¿no? No está tomando el real lacaniano.
cuya expresión más decisiva es la prohibición del incesto. Pensemos que son contemporáneos, como decía Héctor, a Lévi-Strauss, en relación a las estructuras, a las investigaciones antropológicas, que tiene una función institucional e instituyente. Garantiza la referencia al orden simbólico y los límites que impone en el nivel subjetivo. Un orden prohibitivo que lo humaniza y que compete a las ciencias políticas y sociales. Permanentemente Legendre llama y convoca a la interdisciplina, a las ciencias sociales, no solamente al psicoanálisis, sino también a la antropología, ¿no? Hace una convocatoria a las ciencias naturales, permanentemente dialoga con otras disciplinas. Bien, lo que recién comentaba Héctor en relación a todo es posible y cómo sostiene el terreno de la figura. Habla del lenguaje, el inconsciente, los discursos, la importancia del complejo de Edipo y el padre, la función genealógica, ley y poder como garante de la humanidad, o sea, en esa interdicción. Sostiene que hay tres fuerzas normativas de la civilización. Decía Héctor, el derecho romano, cristianismo y el industrialismo. Para no repetir. Bien, entonces empezamos por Eros. Eros etimológicamente deriva del griego amor. En la mitología es el dios del amor y en los romanos es Cupido. El mito del nacimiento de Eros lo podemos encontrar en la obra de Platón, en el banquete, en los diálogos, y en particular en las palabras de Sócrates. Dice el mito del amor que se encuentran en una fiesta por el nacimiento de Afrodita, Poros, que significa que no tiene recursos, y Metis, prudencia. En ella, el primero, o sea, Poros, bebe néctar de más, ¿no? Néctar sería el vino de nuestra época. Y Peña, pobreza, quien se encontraba fuera de la misma, se embaraza de este. Hay varias versiones, unos un poquito, con un poquito de chusearla a Peña, como que se hizo embarazar, ¿no? Hay varias versiones. Eros es así, hijo de Poros y Peña. Se presenta descalzo y sin hogar. Entonces, Eros sería un hijo que se encuentra entre la sabiduría y la ignorancia, la pobreza y los recursos. Sin embargo, el poder, que es nuestra otra perspectiva para pensar, deriva del latín possum, potes, pose, de manera general significa ser capaz, tener fuerza para algo, ser potente para lograr el dominio o posición de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo del tipo moral, político o científico. Hay diferentes maneras de entender el poder. Una de ellas tiene que ver con la potestad, potencia, poderío, puede ser también posibilidad, capacidad, talento. Y el término possum recoge la idea de ser potente o capaz. Hay distintas acepciones que incluyen la jurisdicción, la autoridad, la hegemonía, la superioridad. Bien. Tenemos de las diferentes acepciones. ¿Qué nos dice Foucault? Foucault dice que la historia es el discurso del poder. El discurso de las obligaciones a través de las cuales el poder somete. Es un discurso que fascina, aterroriza e inmoviliza. Subrayamos fascina. El poder es fundador y garantía del orden también. O sea, no es posible pensar una cultura en donde el poder no se encuentre también jugado al lado del derecho. En el mejor de los casos, al lado del derecho, ¿no? Y esperemos que siga así. La historia, como rituales, funerales, relatos,
legendarios son operadores que intensifican el poder. Sostiene Foucault que el poder es una estrategia y que no se posee, se ejerce. Sostiene que los discursos permiten visualizar una determinada cultura y las condiciones históricas, económicas y políticas bajo las cuales se formaron. O sea, que en realidad cuando Legendre habla de los discursos, contemporáneo de Lacan, época de los discursos, de la formalización, de las diferentes formas de discurso, uno podría encontrar las huellas de la obra lacaniana y freudiana. En esta propuesta, ¿no es cierto?, de poder pensar los dos discursos. Bueno, hablando de los discursos, señala Foucault que el discurso psiquiátrico, psicoanalítico, psicológico, psicopatológico, se insertaron en Occidente a partir de un nuevo poder social, que nació a raíz de la fundación de los estados manufactureros del siglo XVII, y hace todo un desarrollo bastante interesante en relación a la época, ¿no? Cómo la época propicia la aparición. Poder que actúa a través de los discursos y detrás de ellos, y de los dispositivos que cuenta el poder para alcanzar dichas estrategias. Freud es el que nos va a decir, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que la psicología individual es, lo leo entero, la oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas, que a primera vista nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera a fondo. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual. O sea, la psicología individual es al mismo tiempo social. Pero hablamos de Eros y hablamos del amor. Pero Freud nos dice, el odio es el afecto más antiguo que el amor. ¿Es el odio un hecho clínico y estructural en la construcción del aparato psíquico? Introduce el concepto de ambivalencia y reformula la antítesis entre amor, odio e indiferencia. Diferencia las pulsiones de vida y de muerte, y Freud construyó un mito, el de la horda primitiva, para justamente dar cuenta del origen de la sociedad. Y no es casual que justamente esta ficción lo que sostiene también es el origen de la ley. O sea, que la ley aparece precedido por un crimen. De allí que en realidad lo va a trabajar en relación al Edipo también, la prohibición del incesto y del parricidio. El padre como garante de la ley, en el psiquismo como en la cultura. Consecuencias en la subjetividad y en lo social. Tanto Legendre como Freud, como Foucault, han hablado del nazismo. Cada vez que hablan en relación a la relación entre el psicoanálisis y el derecho de alguna forma, siempre aparece el nazismo y los avatares históricos y sus consecuencias. En la humanidad rige la pulsión de muerte, en sus manifestaciones individuales y sociales, y en tantos seres hablantes. No hay clínica del parletre, sin clínica de la civilización. Bien, para avanzar, Lacan trabaja en el Seminario 8, el banquete de Platón, en el apartado sobre el resorte del amor, de una manera sumamente minuciosa, está desarrollado por Lacan en relación a la transferencia y al saber, etc. Durante el Seminario 21 es donde les comentaba
que Lacan presenta el libro y dice, el libro se llama El amor del censor. Es del llamado Pierre Legendre, quien es profesor de la Facultad de Derecho. Los invito a leer con un poco de cuidado porque les enseñará algo, ¿no? Bien, vamos a... Para Freud, el malestar en la cultura tiene que ver con el deseo. Para Lacan, hay callejones sin salida de la civilización. No digo sin salida porque sea una actitud pesimista, ¿no? Si bien hay algo del orden de lo estructural que tiene que ver con el malestar, con el goce y con la pulsión de muerte, ¿no? Hay que ver qué coartadas la civilización puede sostener y podríamos pensar que de algún modo, si les parece, por el momento dejaría acá. Bueno, Olga, muchísimas gracias.